Gracias. Estudié la secundaria en un colegio de mi ciudad y después de dejar la escuela a los 15 años me convertí en un jugador de fútbol. Así que hablar en la Unión de Oxford me hace sentir casi tan orgulloso como si nunca antes hubiera existido. Lo que voy a hacer esta noche es simplemente facilitar información a la que normalmente no tendríais acceso a través de los medios de información oficiales. No es algo que voy a intentar venderos. No es algo que voy a intentar que creáis. Porque el mundo está lleno de gente que constantemente les dice a los otros qué es lo que deben de pensar, ya sea en temas como la religión, la política, la ciencia o lo que sea, medicina. Constantemente se nos repite, así es como son las cosas, debes de creerlo, y si no lo crees, estarás equivocado. Así que todo lo que voy a hacer esta noche es facilitaros información, y lo que hagáis con ella no solo no me importa, sino es que tampoco es asunto mío. Lo que hagáis en relación a lo que os cuente es asunto vuestro. Así que enfatizaré desde el principio que no estoy aquí para haceros creer en nada, solo para decir que hay una manera de ver a esta cosa que llamamos vida y los sucesos mundiales diferente. Y que no es como se nos cuenta día a día cada vez más, como aparece en los medios oficiales, hacia cómo era la sociedad creada por George Orwell en su novela 1984. Gandhi dijo, algo erróneo no se convierte en verdad a base de repetirlo muchas veces. Tampoco una verdad se convierte en algo erróneo porque nadie la vea. Él también dijo, aunque formes parte de una minoría de uno, la verdad sigue siendo la verdad. La verdad no es algo en lo que crees, la verdad es algo que simplemente es. Y tu relación con ella es una decisión propia. Obviamente hay diferentes versiones de la verdad y hay diferentes maneras de mirar la vida. La verdad se contiene a sí misma, no es algo en lo que creemos, es algo en lo que decidimos alinearnos o no alinearnos. Es seguro que si una persona se levanta para decir algo, no significa que eso no pueda ser verdad. Y no por el mero hecho de que todo el mundo esté diciendo lo mismo, tampoco eso significa que sea verdad. Hubo una época en la que si hubiera estado aquí hace siglos, si hubiera dicho que la Tierra es redonda, me hubieran llamado loco. ¿De qué estás hablando? Es interesante que si quieres anular la sensación que alguien tiene de lo que es realmente posible, todo lo que tienes que hacer principalmente es suprimir la información que ellos reciben sobre lo que es posible y entonces, ¡boom!, encerrados en una caja. Así que la Tierra no es plana, es una esfera. Nivel de información. Tú estás loco. ¿Y qué pasa con las cosas que caen? Presentas más información. La ley de la gravedad. Ah, lo que aparentemente era ridículo, ahora es posible. La diferencia entre la verdad y la mentira es el nivel de información que se tiene. Así que aquel que controla la información controla nuestra sensación de lo que es posible. Y de eso estaba hablando Gandhi. El mundo parece tan intensamente confuso, tan complejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué está pasando? Y la razón tan compleja para esto parece ser es que tenemos una falta de nivel de información en los medios de comunicación oficiales, que es donde la mayoría de la gente consigue su información, para intentar entender qué ocurre en el mundo, de qué manera encajan las partes del puzzle. Y esto es lo que voy a hacer esta noche. Y esto es lo que hago de una manera masiva en este libro, que es bastante denso, porque las cosas dan la sensación de estar aisladas. Oh, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿De qué va esto?
Uy, ¿qué hace él? ¿Qué es este evento? ¿Qué ha pasado aquí? Pero cuando atas los cabos de repente y conectas los puntos, ¡oh! Esto es lo que está pasando. Atar cabos es absolutamente crucial. Y yo comencé en un viaje hace 20 años en una búsqueda para entender dos cosas: la naturaleza de la vida, quiénes somos, qué hacemos aquí, y quién realmente controla los eventos del mundo y lo que llamamos sociedad y con qué fines. Y por supuesto todos nos topamos con la complejidad del mundo, pero cuando empiezas a atar los cabos, los sucesos se convierten en el proverbial elefante en la habitación. Todos lo ven, pero nadie habla de ello. Así que de una manera apabullante, los grandes eventos mundiales cambian a la sociedad y nos mueven en ciertas direcciones. Y esto no ocurre por accidente, sino por diseño. Yo normalmente escucho a la gente decir: ¿tú crees en la teoría de la conspiración o en la versión oficial? Como si pudieras elegir. Algo que ha pasado en el mundo, muchas cosas dan la sensación de ser un error. Pero dentro de eso, hay cambios en la sociedad realmente calculados que sin duda se convierten en obviedades y quitan el poder a la gente y se lo dan al Estado global. Y eso es lo que ellos, las élites, buscan, y por eso parece que van acumulando el poder en las manos de unos pocos individuos. Es una famosa cita que dice: toda la verdad pasa por tres estados. Primero, ridiculizada. Yo me la sé, está bien. A principios de los 90 me pasó. La segunda, se le hace una violenta oposición. Tercero, es aceptada como evidente en sí. Una y otra vez, el mismo proceso. Lo que ahora está pasando es diferente, porque cuando empecé a hablar de esto hace 20 años, estaba hablando casi a más sillas que a personas. Y el 20 de mayo de 2008, estoy hablando de mi charla en la Academia de Bristol, más de 1000 asientos se vendieron con 3 meses de antelación, y esa es la diferencia. Capturar realmente la manera en la que más y más personas están empezando a ver que esta historia empieza a tener sentido en el mundo. Ven el mundo un poco como pensaban que no podía ser, y en realidad resulta que no es para nada como pensábamos que era. Ahora, tengo esta pequeña teoría. Si te acercas demasiado a algo, te pegas tanto a ella que pierdes la perspectiva. Y mi solución es: respira profundamente, da un paso atrás y mírala de nuevo. Entonces empiezas a ver cosas que no podías ver antes. ¿Quién dice que va a ganar la presidencia? No importa. Así que tienes este dicho en los Estados Unidos que dice que cualquiera puede convertirse en presidente. Y por eso la llaman la tierra de los hombres libres. Bueno, cualquiera puede convertirse en presidente tan pronto como tengan a la gente que controla los medios y el dinero de su lado. ¿Alguien más? El resto no tiene nada que hacer. Y ahora tenemos que elegir. Y no paro de asombrarme. Parece ser que estas 3 personas, todos ellos están conectados a la misma red de la que estamos hablando esta noche. Todos diferentes máscaras sobre la misma cara. Y aparentemente esto representa algún tipo de elección. Barack Obama. Él habla del cambio, el cambio en el que puedes creer. Pero la persona que hay detrás de su campaña es Zbigniew Brzezinski, el hombre que fue consejero de seguridad de Jimmy Carter, el cual hace unos años admitió públicamente que él dejó que la administración Carter manipulara a la Unión Soviética para invadir Afganistán en una ocupación que llevó a la guerra y como resultado millones de personas muertas. Y como consecuencia se creó el bando contrario con los talibanes y todo esto. Pues este es el hombre que se esconde tras Barack Obama, el cual habla de estar en contra de la guerra.
Es un fraude. Y la gente que le está apoyando va a estar muy decepcionada con su política cuando llegue a la Casa Blanca y va a darse cuenta de para qué está realmente puesto allí. Porque ahí está la clave. Estamos presenciando en las noticias de los medios y en la televisión tan solo una película que nos da la sensación de que tenemos libertad, de que tenemos libre elección, pero en realidad solo hay una fuerza por detrás de las aparentes personas que salen en la película. Y esto ocurre no solo dentro de los países, sino también entre los países, manipulando a los diferentes países con el mismo fin. Y no es ningún tipo de milagro de la coincidencia que un ministro laborista se alinee perfectamente con el presidente demócrata Clinton. Y entonces, cuando cambian de presidente en Estados Unidos, él sigue igual de conectado con el presidente republicano de extrema derecha, como es George Bush. Porque Bush y Clinton están controlados por la misma red. Blair, Brown, todos ellos están controlados por la misma red y de esa manera ellos trabajan con un mismo fin. Y esta gente controlada tiene mucho más miedo a esta red de control que a la misma opinión pública. Y esto es por lo que Blair no tuvo ningún problema en ir en contra de la opinión pública de Gran Bretaña, aunque eso le causara enorme daño en términos de su popularidad, porque eso era más accesible para él que ir en contra de la organización. Algunos dicen que Blair era una marioneta de George Bush, pero el hecho es que ambos son marionetas de la fuerza que les controla. Lo mismo ocurre en este país. Lo que tenemos aquí es este cambio de manos y funciona de la siguiente manera. La forma de dictadura más grande que existe es la dictadura en la cual la gente cree que es libre, porque nunca se rebelarán en contra de lo que les esclaviza cuando creen que ya son libres. Puedes hablar sobre dictaduras fascistas y comunistas, pero en una dictadura en la que la gente puede ver, tocar y sentir, la gente entiende en la situación en la que se encuentran. Y estas dictaduras tienen un final seguro porque la gente puede ver quiénes son sus controladores. La forma más grande de control es la prisión sin barrotes, porque la gente se sentará allí para siempre sin hacer nada porque no saben a sí mismos en una prisión. Y una de las maneras en las que ellos perpetran esta estafa es mayoritariamente teniendo dos partidos controlados por ellos en un país. Así ellos cambian el poder entre estos dos partidos controlados continuamente. Cuando un partido está en el gobierno, introduce la agenda de más y más centralización de poder. Entonces, el partido en la oposición se opone en contra. Oh, tenemos elecciones libres. Pero cuando hay otra elección y se cambia el gobierno, ahora el partido que se estaba oponiendo a la centralización de poder está en el gobierno e introduce la agenda a que anteriormente se oponía. Y el partido que estaba anteriormente en el poder se opone. Oh, tenemos elecciones libres. Otra cosa que hacen es, si quieren a cierta persona en el poder, como querían a Blair, y anteriormente a Margaret Thatcher, es crear el caos en el partido contrario. Y entonces la gente dice, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No me gusta mucho este líder, pero mira lo que pasa en el partido contrario. ¿Cuántas veces en los últimos 10 años la gente ha dicho, bueno, no me gusta Blair, pero mira la oposición, qué desastre? Así que, ¿dónde está la libertad de elección? Es como se urde el fraude. Cuando Cameron entra en escena, bueno, ahí está la huella de Blair también, pero bajo otro nombre. Así que en Estados Unidos hay gente que entendiendo esto tiene este dicho. No importa a quién votes, el gobierno siempre llegará al poder. Y cuando el gobierno entra en el poder, la agenda para la centralización del poder entra también con él. La política no es la profesión más vieja de la historia, pero los resultados son los mismos. A esto me refiero. Todo esto es posible porque nos hemos permitido a nosotros mismos, como seres humanos, convertirnos en un rebaño de ovejas no pensantes. Hemos sido manipulados para ser de esa manera y simplemente cooperando con todo esto permitimos que unos pocos controlen a las masas.
alimentamos la versión de película de la realidad constantemente. Yo he trabajado en periodismo durante muchos años. La manera en la que hoy en día se investiga es mirando las noticias y leyendo los periódicos. En esto es en lo que muchos humanos se han permitido a sí mismos convertirse. Y cuando lo hacemos, cuando cooperamos con la mentalidad de rebaño, entonces unos pocos pueden controlar a las masas. Y está pasando en una escala cada vez mayor. Escucho a gente que se queda atrapada en esta película. Decir, bla, 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 bla. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con lo otro? Si te pasa eso, entonces respira hondo, un paso atrás y echa un vistazo de nuevo. Oh, tan solo es un pedazo de mierda, exactamente, es eso lo que es. Es lo que es. Y cuando te empiezas a dar cuenta de esto, se te empieza a caer la venda de los ojos y entonces ves como lo que anteriormente parecían eventos al azar, en realidad son eventos fríamente calculados y conectados para llevarnos por tal o cual camino o a determinado estado. Oscar Wilde dijo, la mayoría de la gente son otra gente, sus pensamientos son la opinión de otros y sus vidas son una imitación, sus pasiones son una cita de otra persona. Constantemente estamos repitiendo y viendo cómo se repiten lo que otras personas han dicho. Y escuchas cosas como, todo el mundo sabe esto, amigo. Pues yo no sé eso, así que réstale uno a todo el mundo y ya tendremos un comienzo. ¿Y cómo sabes eso? Oh, alguien me lo ha contado. Repite, repite, repite. Son los repetidores. Y nos metemos en un estado de entrega total con la versión de la realidad de la película, expresada por un gran número de personas. Tenemos profesores repetidores que recopilan todo lo que les dicen, que incluyan en sus temarios y lo enseñan repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y a través de toda la sociedad te encuentras con repetidores. ¿Cómo sabes eso? Oh, estaba en este libro, por eso lo sé. Doctores repetidores repitiendo lo que les dicen las farmacéuticas y sus escuelas de medicina. Oh, y no te atrevas a salir de esta pequeña caja. De otra manera, te llevarás un buen palo. Pero si funciona, no me importa. Repite, repite, repite. Por todas partes, científicos repetidores. Tenemos a científicos repitiendo la cantinela del calentamiento global, porque las emisiones del carbono lo dicen. Y entonces, lo que no te dicen es que un gran número de científicos de máximo nivel están diciendo, ojo, no es el carbono, es el sol. Oh, ¿no es asombroso? ¿El sol tiene una conexión con la temperatura? Repite, repite y repite. Entonces llegamos a los periodistas. Oh, repetidores clásicos. Daros cuenta de lo que los periodistas de verdad hacen es cogen la versión oficial de los eventos, la revisan y analizan si tiene sentido y entonces lo comunican a la gente. Lo que hacen los periodistas repetidores, que son más del 90% en estos días, desafortunadamente, es coger la versión oficial de los eventos y entonces se giran y se lo entregan a la gente. Y de esta manera, en lugar de ser periodistas, se convierten en relaciones públicas de la versión oficial de las cosas. Después están los políticos repetidores. Este tipo de políticos que no dicen en lo que creen, porque si sus opiniones van en contra de su partido, entonces no ascenderán ni se convertirán en ministros y sus carreras ya no serán exitosas. Entonces se convierten en carne de cañón para los pocos que deciden qué es lo que va a pasar. Mientras todo esto se mezcla, toda esta aceptación de la realidad tipo película y del gran hermano se acerca más y más a una transformación en un estado tipo global fascista.
Y en palabras de Mencken, el hombre más peligroso para cualquier gobierno es aquel que es capaz de pensar las cosas por sí mismo. Casi inevitablemente llegará a la conclusión de que el gobierno bajo el cual vive es deshonesto, loco e intolerable. ¿Y todo esto por qué? Porque los gobiernos no están puestos ahí para servir a la gente, están puestos para controlar a la gente y dirigirla por un determinado camino que les marca una agenda. Y cuando te das cuenta de cuál es la relación entre el gobierno y la gente, que es el control, los eventos que ocurren día a día comienzan a tener más y más sentido cuando atas los cabos. Tenemos la versión de los eventos tipo película. Todas las noticias de televisión y los periódicos y el resto. Y después tenemos la agenda secreta escondida tras el telón, que está oscurecida y encubierta por la versión de los eventos tipo película. Pero sin marionetas, esto no sería posible. Sigue al conejo blanco. Cree en lo que se te dice que creas. Piensa que la guerra es paz, si es que aún puedes pronunciarlo, y que eres un idiota, estás en contra del asesinato de inocentes. Y como Orwell dijo, piensa que la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Y cosas increíbles ocurrirán, por la gran mayoría controlada por unos pocos. Puedes bombardear ciudades enteras llenas de civiles y salir impune. Esto es lo que ellos no quieren que veáis, lo que está ocurriendo en realidad, en estas guerras por la libertad. Esto es lo que está ocurriendo, pero ¿qué es lo que quieren que veáis? ¡Oh, mira! Hay un concurso en televisión, mira este, cállate la boca. Cariño, creo que voy a intentar conseguir el coche. Liberación, esto es lo que ellos no quieren que veáis sobre lo que ocurre en realidad. Y en lugar de esto, tengamos un debate moral sobre el pecho de Janet Jackson en la Super Bowl. Ya que estoy moralmente indignado de que esto haya pasado. ¿Qué indignación moral hubo por todo Estados Unidos que esto sucediese en la Super Bowl hace algunos años? ¿Y dónde está la indignación moral? ¿Dónde está la moralidad auténtica? Esto es lo que le hace el uranio empobrecido a los niños iraquíes. Pero no importa, hey, Jerry Springer está en pantalla. Aquí tenemos una pelea manipulada en televisión. Hey, cariño, le va a pegar. Es un juego mental. La gente me dijo grandes números durante los años 90 que estaba loco, mal de la cabeza y que tenía una crisis de la mediana edad. Estoy seguro que mucha gente sigue pensando igual, pero os diré una cosa. Si estar cuerdo es aceptar este mundo de locura, estoy más que decepcionado. Este mundo, como digo, tiene la apariencia de una confusión y desorientación desesperantes, porque aún no tenemos las coordenadas para atar los cabos. Y ahora os voy a mostrar unas cuantas. Coordenada número 1, tachémosla de la lista. Los mayores terroristas no están sueltos por las calles, están en los gobiernos. El mejor terrorista callejero podría matar a cientos de personas, tal vez 1000, con suerte. Pero lo que no pueden hacer es imponer sanciones contra Irak durante los años 90, que fueron ratificadas por la ONU y que costaron la vida de miles de niños iraquíes. Los terroristas callejeros no pueden bombardear Bagdad y no pueden asesinar a lo que se estima es ya cerca de 1 millón de personas en Irak desde 2003. Los terroristas callejeros no están en la misma liga que los terroristas en los gobiernos.
Aquí hay una definición de terrorista. Esta es interesante, sacada del diccionario Oxford Concise que ha apropiado. Aquel que favorece o usa el terror inspirando métodos de gobierno o coaccionando al gobierno o a comunidades hacia el terrorismo. Precisamente. Coordenada número 2. El objetivo es una dictadura centralizada, global y fascista, por la que se ha estado trabajando durante mucho tiempo. La razón por la que parece que esta agenda se está llevando a cabo más y más rápido es que ahora se están acercando a su finalización. Y es una pequeña, pero interesante verdad, que cuanto más centralizas el poder, más poder tienes para centralizar cada vez más y más rápido. Y esa es la razón por la que la velocidad de centralización ha ido a más durante el siglo pasado y principios de este. Esta es la estructura básica que están intentando implementar. Un gobierno mundial que controlará todas las grandes decisiones en el mundo. Controlando un banco central mundial que controlará las finanzas mundiales. Una moneda global que no será dinero en efectivo porque finalmente será puramente dinero electrónico, el cual tendrá más repercusiones fundamentales en la libertad de las personas, porque si ahora puedes entrar en una tienda y puedes pagar con dinero electrónico, ellos te dicen, no aceptar tu tarjeta, aún puedes, y digo de momento, pagar con dinero en efectivo. Una vez que el dinero en efectivo haya desaparecido, ese ordenador va a decidir si comes o no comes. Ellos quieren un ejército mundial que impondrá los deseos del gobierno mundial. Y en esto es en lo que están transformando a la OTAN y a otros ejércitos camaleónicos. Supuestamente debería estar defendiendo a Europa Occidental. Oh, no os preocupéis, es solo Europa Occidental, nada de lo que preocuparse. Ahora está la OTAN en Afganistán y como predije en mis libros hace años, ellos encontrarán más y más excusas para expandir las operaciones de la OTAN. Y alguien me dijo, siendo periodista, ¿y para qué quieren un ejército mundial si no habrá nadie contra quien luchar? Bueno, ¿y qué tal contra cualquier país que no acepte los preceptos del gobierno mundial? Bajo esta estructura, ellos quieren a la Unión Europea, que por supuesto ahora está tremendamente avanzada, a la Unión Norteamericana, que unirá a México, Estados Unidos y Canadá, y que ya está también muy avanzada de manera no oficial. La Unión del Pacífico Asiática y la Unión Africana, que ya existe. Bajo ellas existirán los diferentes estados que serán divididos en diferentes regiones, por lo cual no habrá unidad que pueda desafiar las estructuras de poder que existan por encima de esos grupos. Y la razón para la centralización del poder es muy simple. Cualquier dictadura dirigida por unos pocos individuos que quieran controlar las masas tiene que centralizar la toma de decisiones, porque cuanta más diversidad de toma de decisiones haya, menos control va a tener el poder centralizado sobre ellas. Y si te das cuenta, en cada área de nuestras vidas, la centralización de poder está siendo implementada continuamente. Así que cuando examinamos a los carnets de identidad, como mencionaré en la última parte sobre la población con un microchip insertado, los chips que estamos viendo en los DNIs, pues ese no es el objetivo final del asunto, es simplemente el paso adelante. Dije hace años, en los años 90, ante el asombro general, que el objetivo era conseguir una población microchipeada conectada a un ordenador global. Bueno, ahora la gente ya no se ríe tanto como antes, porque el asunto del microchip se está convirtiendo en algo cada vez más patente. El carnet de identidad digital es tan solo una parte del camino hacia el microchip. La idea es microchipear a la gente y el fin es llegar a microchipear a los recién nacidos como parte del proceso de nacimiento. La gente del código de barras. Y estos microchips van a ser mucho más pequeños que este en la foto, según vayan mejorándose. Es una historia del UPI que os voy a leer para que os deis cuenta de esto. El Departamento de Estados Unidos para la Salud y los Servicios Humanos dijo el jueves que estaban a punto de testear una tecnología diseñada para ayudar a una monitorización más cercana de la población sin techo de la nación.
y de esta manera poder asistirles mejor. Fijaos, esto es lo que hacen cuando intentan introducir estas cosas. Empieza con los grupos más vulnerables y después lo expanden al resto de la población. Bajo el programa piloto que nació de una serie de pólizas que algunas academias adoptaron durante los 2 últimos años, la gente sin techo que participa en diferentes ciudades será implantada de manera obligatoria con un marcador de identificación de radiofrecuencia que los asistentes sociales y los agentes de policía podrán utilizar para seguir sus movimientos. Los datos de estas estaciones de seguimiento, que estarán montadas en postes telefónicos, serán transmitidos a la policía y a los trabajadores de asistencia social, los cuales utilizarán un software corriente de Windows NT para seguir los movimientos de los sin techo en tiempo real. En lo que ya se ha convertido en un problema social crónico, la gente que vive en casas de acogida y también en las calles no obtienen una asistencia médica adecuada y frecuentemente contribuyen al incremento de los niveles del crimen en grandes ciudades. Los patrocinadores del microchip implantable dicen que la tecnología evitará que los sin techo que han sido implantados, tanto hombres como mujeres, cometan crímenes y que a la vez será más fácil a los asistentes gubernamentales proveer servicios sociales como la comida y medicinas. Este es el mundo al que estamos moviéndonos de una manera tan rápida. La misma mierda, diferente caraculo. Excepto que esto es fascismo en la avanzada era tecnológica y que permite mucho más control del que Hitler pudo conseguir. Coordenada número 3. ¿Cómo consiguen hacerlo? El poder de la pirámide. También podemos utilizar el simbolismo de la tela de araña, pero el de la pirámide servirá, porque esa es la manera como funciona. El sistema opera con una estructura de pirámides dentro de pirámides, como muñecas rusas. Es una muñeca más grande conteniendo a otra más pequeña. De esta manera, ellos utilizan pirámides dentro de pirámides que a su vez contienen a otras pirámides. Si echamos un vistazo a cualquier organización de hoy en día, a esta universidad, por ejemplo, cualquier gobierno, cualquier negocio, cualquier corporación, su estructura es piramidal. En la base tenemos a la gran mayoría de la gente que trabaja para esa organización. Y según vas subiendo en la pirámide, vas encontrando menos y menos gente, pero que saben más y más sobre la agenda, y aquellos que están por debajo de ellos. Esto también funciona en sentido contrario, por supuesto. Eventualmente llegas al tope de la pirámide, la organización. Y ahí es donde están las pocas personas que controlan la red y saben cómo funciona todo el conjunto y por supuesto saben cuál es la verdadera agenda. Y al resto de la gente se les mantiene en diferentes niveles de ignorancia en cuanto a los verdaderos objetivos de la organización. La idea está en ocultar el conocimiento. Algo de este conocimiento es realmente avanzado y está mucho más allá de las cosas que muestran al público en general. Se debe de mantener ese conocimiento en manos de unos pocos y mantener a la mayoría de la gente ignorante de ello. Si yo sé cosas realmente importantes como la naturaleza de la realidad y de cómo la creamos entre todos y esto lo oculto a todo el mundo, entonces estaré en una aventajada posición de poder, casi absoluto. Por este sistema piramidal, una red de familiares relacionados entre sí, que se remonta a la antigua historia, ocupan la parte superior de la pirámide. La gente que creemos que están en control, como primeros ministros, presidentes, directores de la Banca Mundial, etc., ocupan una posición bastante inferior y no son realmente la gente en poder. Estas son las personas que son puestas en la posición de administradores para convertir en realidad las decisiones que son dictadas desde las sombras por gente que la inmensa mayoría de la población ni siquiera saben que existen. De esta manera tienen la tranquilidad de poder manipular el sistema tranquilamente. Sí que la gente la toma con Bush y dice, oh, es todo culpa de Bush. No, él es tan solo un vehículo, él no es el gran hermano. Él es tan solo alguien que es colocado en un puesto de poder durante un corto periodo de tiempo, 8 años o por ahí, y que más tarde será reemplazado por cualquier otro que hará el mismo trabajo. Lo que no cambian son las fuerzas que hay detrás de esta gente que son las que dictan las decisiones. Y es por esto que vemos que las decisiones no cambian aunque los gobiernos sí que lo hacen. Este es el sistema de pirámides dentro de pirámides. El sistema bancario es piramidal y si vas a un banco, la persona a la que le das el cheque no tiene ni idea de lo que está pasando en la oficina del director del banco a unos pocos metros de distancia. Él no sabe lo que ocurre en un nivel superior ni siquiera en el siguiente. Y solo cuando llegas al tope de la pirámide encuentras a los individuos que realmente saben cómo funciona el sistema completo. Porque la inmensa mayoría de la gente, más del 90% de ellos, que hacen contribuciones diarias en varios modos para construir este estado
prisión global, no tienen ni idea de lo que están haciendo, ni de cuál es el objetivo final que hay detrás de él. Solo los pocos en la cima de la pirámide lo saben, y así tienes a gente en todas estas diferentes organizaciones e instituciones haciendo sus contribuciones todos los días. Y no es que ellos quieran construir un Estado fascista, pues también tienen hijos que vivirán en él. Pero ocurre que desconocen cómo sus contribuciones individuales, inocentes en apariencia, crean una suma de contribuciones que en realidad son todo menos inocentes. Solo los de la cima lo saben. Así que, controlando el tope de estas pirámides e instituciones sociales, ellos dictan estas decisiones comunes, y el verdadero corazón mismo de esto es la constante, incesable necesidad de centralizar el poder, de tal manera que unos pocos tengan más y más poder semana tras semana. Este es el tope de la pirámide, manipulando a aquellos que falsamente representan el tope de la pirámide, la versión película de la realidad, para crear la manipulación que nos lleva por el camino hacia la tiranía. Y si miras a la estructura de la masonería o cualquier estructura de cualquier sociedad secreta, son exactamente iguales. Porque a lo largo de toda esta red de familias que solo procrean entre ellos, tienes a la red de sociedades secretas, la cual es usada para asegurarse que tanto ellos como sus parientes ocupen los puestos de poder. Así que aquí tenéis la estructura de la masonería y la inmensa mayoría de sus miembros, porque hay mucha gente que dice, es culpa de los masones. No, no lo es. La mayoría de los masones no tienen ni la menor idea de lo que forman parte de sus organizaciones, solo unos pocos lo saben. Hay diferentes sociedades secretas como son los libres masones, los caballeros de Malta, los caballeros templarios y todas las demás que alimentan a los pocos elegidos que forman parte de esta otra pirámide superior, a la cual llamo la pirámide de los Illuminati, pero a estas organizaciones les gusta darse nombres a sí mismas y probar de intentar investigar a una organización que no tiene nombre. No es fácil, así hay que darle uno. El nombre de Illuminati es uno que ellos mismos usan. A este nivel del juego es donde está el conocimiento real y desde donde viene la manipulación real. Así que incluso la inmensa mayoría de la gente de las sociedades secretas no tiene ni idea de qué va todo esto. Este es Albert Pike, un infame y famoso libre masón estadounidense, casi absolutamente adorado por las comunidades libre masonas que operan en los Estados Unidos. Él dijo esto: las ficciones son necesarias para la gente y la verdad se convierte en mortal para aquellos incapaces de contemplarla en toda su brillantez. De hecho, ¿qué puede haber en común entre la gente corriente y el conocimiento sublime? La verdad debe mantenerse en secreto y las masas deben de ser adoctrinadas con porciones de la verdad que manipulen su razonamiento. Y ese es exactamente el juego: mantener el conocimiento real en manos de unos pocos y la inmensa mayoría de la gente en la ignorancia del mismo. Coordenada número 4. Las técnicas de manipulación que nos llevan por el camino del estado orwelliano. Y si es que yo he hecho alguna contribución en los últimos 20 años, creo que una de las cosas más importantes y que ha causado más conmoción es la invención del término problema-reacción-solución para algo que se conocía anteriormente como el dialecto hegeliano, y que describe una técnica de manipulación de masas que es brutalmente simple pero efectiva. Y estoy a punto de describiros el 11S. Y lo que ocurrió, por cierto, este es el símbolo del grado 33 de la libre masonería, el águila de las dos cabezas, cuyo lema lee orden del caos. Y en otros términos significa problema, reacción, solución. Crear el problema para ofrecer la solución a ese mismo problema. Después del 11 de septiembre, George Bush dijo: sois libres y la libertad es bella. Ya sabéis, llevará tiempo restaurar el caos y el orden del caos. Pero lo haremos. Problema, reacción, solución significa exactamente eso: crear un orden del caos. Y funciona de esta manera. Quieres cambiar el mundo de tal manera que sabes que si lo haces de manera pública vas a tener una resistencia masiva por parte de la población, como por ejemplo todos estos cambios orwellianos que están ocurriendo hoy en día. Así que no lo haces de manera pública, sino que utilizas esta técnica. Fase 1. De manera encubierta creas un problema. Puede ser un ataque terrorista, una guerra, un desplome económico, cualquier cosa que encaje con la solución
que quieres introducir posteriormente. Entonces le cuentas a la gente, y con esto enganchamos con el tema anterior, a través de unos medios de comunicación que son totalmente incuestionables, quitando unas pocas excepciones, la versión de ese problema que quieres que el público crea, como por ejemplo que Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy con una bala que giraba por las esquinas. O que este increíblemente efectivo 11 de septiembre fue creado por algún tío en alguna caverna en Afganistán con la ayuda de un teléfono móvil. Si quieres que la gente se trague eso, tienes que crear un falso villano para esconder el hecho de que realmente tú estás detrás de todo. Fase 2, quieres que el público reaccione con miedo y con rabia para que finalmente digan, esto no puede seguir así, tenemos que hacer algo al respecto, ¿qué medidas vais a tomar? Y en ese punto, tú, que de una manera encubierta has creado el problema original, consigues esa reacción pública de al menos pedir que se haga algo al respecto. Y entonces les ofreces públicamente las soluciones al problema que tú mismo has creado. Y esta es la razón por la que Tony Blair, después del 11S, dijo, el mundo ha cambiado y no será ya nunca más el mismo. En realidad, todo fue diseñado para que el mundo ya no fuera el mismo. Y si echas un vistazo a las dos guerras mundiales, si miras a la primera, el poder en el mundo estaba en manos de bastantes menos personas de lo que estaba antes de su comienzo. Aquí tenemos el primer intento de este cuerpo global en forma de la Liga de las Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, el poder estaba dramáticamente en manos de menos personas de las que estaban desde su comienzo. Emergieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones internacionales. Y lo que ocurrió, y explico esto en gran detalle en mis libros, es que tienes a la misma fuerza creando al nazismo y financiándoles. Y haciendo exactamente lo mismo con la Unión Soviética y el Reino Unido y Estados Unidos. Y como vengo diciendo desde hace muchos años en mis libros, la familia Bush, a través de este personaje Prescott Bush, que es el abuelo del actual presidente, financió a Hitler de una manera extensísima a través de un banco llamado Union Banking Corporation, que intermediaba con el banco Fritz Thyssen, que es un magnate de un imperio corporativo creado por la Venta de Hierro, del cual se sabe que era uno de los mayores proveedores de Hitler. Pero la gente de alguna manera tiende a ignorar esto. No puede ser. Pero entonces otro personaje sale a la escena, el director del Museo del Holocausto en Florida, que salió públicamente a decir, sí, la fortuna de los Bush vino de financiar a los nazis a través de Prescott Bush. Así que financias a ambos lados, los enfrentas en una guerra y como resultado se cambia la sociedad para siempre. Y al final de la guerra dices, mirad, hemos tenido 2 guerras mundiales en muy pocos años y claro, la gente está tan cansada y en un estado de desesperación tal que deseando escuchar cualquier medida que solucione el problema van a aceptarlo. Así que, ¿cuál fue la solución? Una explosión de instituciones globales centralizadas que hoy en día forman parte de este estado orwelliano en el cual vivimos. Esto es lo que dijo uno de los mayores nazis de la historia. Por supuesto que la gente no quiere la guerra. ¿Por qué debería un pobre idiota en una granja querer arriesgar su vida en una guerra cuando lo mejor que puede obtener de ella es volver a su granja de una sola pieza? Naturalmente, la gente común no quiere la guerra, ni siquiera en Rusia, ni en Inglaterra, ni por la misma razón tampoco en Alemania. Esto es comprensible. Después de todo, son los líderes de los países quienes determinan las leyes. Y luego, es un asunto bastante sencillo el arrastrar a la gente hacia ello, ya sea en una democracia o en una dictadura fascista. Con voz o sin voz, la gente siempre puede ser empujada a seguir los deseos de sus líderes. Eso es fácil. Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Funciona igual de bien en cualquier país y en cualquier generación. Abraham Lincoln dijo, la opinión pública lo es todo. Con la opinión pública a favor nada puede fallar. Sin ello nada puede tener éxito. Aquel que moldea la opinión pública es más poderoso que aquel que crea las leyes. Entonces, si moldeas la opinión pública, puedes crear las leyes que te dé la gana.
Es todo un juego mental. Adolf Hitler escribió en Mi lucha: toda la propaganda debe de ser tan popular y estar en un nivel intelectual tal que el más estúpido de aquellos hacia los que es dirigida la puede entender. La gente puede ser conducida a percibir el paraíso como si fuera el infierno o viceversa, a considerar el tipo de vida más decadente como si fuera el paraíso. Así que todo es un juego mental, lo mismo que es problema, reacción, solución. Y ahora hay otra versión que se llama problema inexistente, reacción, solución. Armas de destrucción masiva en Irak. Ya ni siquiera necesitas un problema real, solo la percepción de uno para justificar la acción que se toma. Y si os fijáis, ellos han estado presionando durante muchos años intentando manufacturar un problema con Irán para poder ofrecer su solución. Este de aquí es Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa en Estados Unidos cuando se lanzó la guerra contra el terrorismo que condujo a la guerra contra Irak. Pero en el 83 él fue a visitar a Saddam Hussein de parte de la administración Reagan-Bush para cerrar un acuerdo de venta de armas biológicas con Irak. Las mismas armas que más tarde fueron usadas contra los kurdos. Esto se hizo público más tarde en documentos gubernamentales que salieron en el 2002. Es un informe al respecto de un periódico. Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa y uno de los más fervientes críticos de Saddam Hussein, se entrevistó con el presidente iraquí en el 83 con la intención de allanarle el camino para compañías estadounidenses para que así pudieran vender armas biológicas y químicas a Irak, incluyendo antrax y cepas de la plaga bubónica, de acuerdo con nuevos documentos gubernamentales desclasificados. Donald Rumsfeld también estaba en la junta directiva de la empresa ABB, un gigante de la ingeniería europea, cuando ellos vendieron tecnología nuclear a Corea del Norte. Y cuando Rumsfeld se convirtió en secretario de Defensa, dijeron que había una amenaza nuclear por parte de Corea del Norte, con el objetivo de poner en el punto de mira y condenar a este país. Así es como funciona el sistema de problema-acción-solución. Primero crea el problema y luego ofrece la solución. La otra técnica que funciona a la par de esta, yo la llamo el andar de puntillas hacia el totalitarismo. Y funciona así. Sabes que desde el principio tienes que ir de la fase A a la Z. Pero sabes que si vas de un punto a otro en saltos demasiado grandes, la gente va a notar un cambio brusco y van a decir ¿qué está pasando? Y la razón es porque el cambio es demasiado claro y brusco. Así que lo que haces con esta técnica es ir avanzando en pequeños pasos de puntillas, solo lo suficientemente grandes como para no ser prácticamente percibidos. Lo fundamental es que esos pasos sean percibidos por la gente como inconexos entre sí. Y así es como nos metieron en Europa, comenzando con un área de libre comercio. Es bueno para el paro, nada de lo que preocuparse, hasta lo que se ha convertido ahora un superestado centralizado y aún no han acabado de construirlo. Y todo esto mediante la técnica del andar de puntillas. Y de esta manera vemos cada día pequeños cambios en la legislación. Día tras día nos acercamos más a la sociedad orwelliana de 1984, con la excepción de que desde el 11S parece que más bien estamos en el sprint hacia el totalitarismo. Mucha gente me ha dicho a través de todos estos años todo esto de la teoría del Estado totalitario centralizado no son más que patrañas. Y entonces veo que esa misma gente va a manifestaciones pidiendo que se pare la globalización. Pero, ¿qué es la globalización? Es la cara pública de la misma agenda sobre la que he estado hablando durante 20 años. La agenda de ir centralizando el poder a un nivel global en cada área de nuestras vidas. Y conozco algunas personas a las cuales les deseo la mejor suerte del mundo y ellas llegan al nivel de aceptar que existen corporaciones transnacionales y me dicen, esa es la razón para la globalización, la avaricia de las transnacionales. Estas personas que ven que las transnacionales son las que están detrás de todo. Pero es que existe otro escalón más alto. Cuando te das cuenta que a través de la estructura de pirámides que contiene pirámides, las corporaciones transnacionales, a fin de cuentas, están controladas por la misma gente y solo son diferentes máscaras sobre las mismas caras de nuevo. Las corporaciones transnacionales no son el motor de la globalización, solo son el vehículo que les lleva hasta ese fin.
Y en todas las áreas de nuestras vidas, ahora mismo, mira, yo viajo mucho, incluso lo notas en la configuración física de los países. Yo estuve en Japón hace poco. Incluso ahora la misma configuración visual de los países empieza a tener el mismo aspecto por todo el mundo. Así que cuando vemos estas protestas sobre la banca mundial y sobre el Fondo Monetario Internacional y todo el desastre que ha creado la Organización Mundial del Comercio, lo que tenemos que entender es que esto es parte de una agenda coordinada para la centralización del poder a una escala mucho más grande de lo que ha sido mostrada públicamente. Y lo ves claro una vez empiezas a atar cabos. Y la cosa está en que cuando te quitas de en medio a una entidad llamada país, llámala como quieras, cuando le quitas a los países su habilidad de tomar propias decisiones y de ser autosuficientes, simplemente has creado el fin de la libertad para ese país o ese área o como quieras llamarlo. Si tomas como ejemplo a Gran Bretaña, es que ya ni siquiera podemos toser sin tener que pedirle permiso a la Unión Europea. Y por culpa de la Organización Mundial del Comercio, los países ya ni siquiera pueden defender sus propias economías de los peligros de otras economías mundiales. Y esto no es por accidente, sino que ha sido diseñado, porque cuando le quitas la habilidad a la gente de tomar sus propias decisiones en sus propios países, comunidades, como lo quieres llamarlo, les estás haciendo dependientes de un sistema global sobre el cual no tienen ningún tipo de control. Ahí está la clave. ¿Y quién controla el sistema global? A fin de cuentas, son un número increíblemente reducido de personas. Como dije, hay una agenda avanzando tras el telón, pero en primer plano vemos la versión de la película proyección. ¡Oh, no! ¡Es mercado libre! ¡Me encanta el mercado libre! Mercado libre es la libertad de explotar a la gente más pobre del planeta para poder fabricar sus productos por unos pocos céntimos y entonces transportarlos hasta la otra parte del mundo con cuantas menos barreras de aranceles mejor, porque a fin de cuentas es mercado libre y entonces venderlo al precio más alto que puedas. Pero no es mercado libre, es la libertad para explotar. Mercado libre es un término sacado de la neolengua orwelliana para ocultarnos lo que realmente significa. Os daré un ejemplo de cómo estas cosas se planean con años de antelación y no se trata de algo accidental. En septiembre del año 2000 existía una organización llamada el Proyecto por el Nuevo Siglo Americano que redactó un documento que hablaba del rumbo que los Estados Unidos deberían de tomar cuanto antes mejor para poder seguir siendo la primera potencia mundial. Esto es anterior a la administración de George W. Bush, es de 2 o 3 meses antes de que ellos ganaran las elecciones. El PENAC fue creado en los años 90 por gente como Dick Cheney, Donald Rumsfeld o Paul Wolfowitz, el antiguo secretario de Estado en la época del 11S y la guerra contra el terrorismo. También entre otros componentes de esta organización están aquellos que más tarde fueron llamados neoconservadores durante la administración de Bush. Pues en un documento de septiembre del 2000 se hace una llamada a las Fuerzas Armadas norteamericanas para que se conviertan en la caballería de la nueva frontera norteamericana. Y en esta época Bush ni siquiera estaba en el poder y con toda certeza Bush no habló de esto en su campaña electoral. El documento sigue: aliados claves como el Reino Unido son los medios más eficientes para ejercitar el liderazgo global norteamericano. También dice los Estados Unidos han buscado durante décadas tener un rol más permanente en la seguridad regional del Golfo Pérsico. Mientras el conflicto no finalizado con Irak brinda una justificación inmediata, la necesidad de una fuerza norteamericana sustancial presente en el Golfo trasciende el problema del régimen de Saddam Hussein. Hace una llamada para el mantenimiento del poderío global norteamericano y para la creación de un orden de seguridad internacional que esté alineado con los principios norteamericanos y sus intereses, en otras palabras, los criminales que gobiernan Estados Unidos. Esta gran estrategia norteamericana debe de ser avanzada tan a largo término como sea posible y los Estados Unidos deben de luchar y ganar con decisión en múltiples y simultáneos grandes escenarios de guerra, con esta premisa como misión principal.
Todas estas cosas fueron puestas en práctica cuando entró al poder la administración de Bush, porque la gente que está detrás del PNAC es la misma que la de la administración de Bush. Dice que las misiones de mantenimiento de paz demandan un liderazgo político norteamericano preferible al de las Naciones Unidas, y esto ya ha ocurrido. Subraya a Corea del Norte, Siria, Irán y Libia como regímenes peligrosos y dice que su existencia justifica la creación de un sistema de control y comando mundial, el ejército mundial. Este hombre, David Trump, fue el hombre que escribió el discurso aquel en el que Bush hablaba de el eje del mal, el cual estaba compuesto por Corea del Norte, Irán e Irak, sacados directamente de las páginas del PNAC. Seguimos citando, apunta a un cambio de régimen en China diciendo que ya es hora para una presencia de fuerzas norteamericanas en el sudeste de Asia. Esto podría llevar a que un poder norteamericano y aliado sea la semilla para el proceso de democratización de China. A su vez hace una llamada para la creación de fuerzas espaciales norteamericanas que dominen el espacio y también un control total del ciberespacio para evitar que sus enemigos usen Internet. Y ahora cada vez estamos viendo más y más cómo se criminaliza Internet para intentar detener la libre circulación de información. Habla del desarrollo de armas biológicas que sean capaces de atacar a genotipos específicos, y esto deberá transformar la guerra biológica desde el reino del terror hasta convertirlo en una herramienta políticamente útil. Este es el tipo de mentalidad que se esconde detrás de la gente que patrocinó la guerra contra el terrorismo. Y en un punto el documento dice esto: para que esta agenda o proceso de transformación, como lo llaman, se cumpla en un tiempo razonablemente corto, debe de existir un evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Esto fue publicado en septiembre del año 2000. Este proceso de transformación será probablemente largo, de no ser por algún evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Al mismo mes del año siguiente de la publicación de este documento, y después de 9 meses de que la gente que lo hubiera escrito entrara al poder, es decir, la administración Bush, Estados Unidos tuvo lo que, en las propias palabras de Bush, fue nuestro Pearl Harbor, el 11S. Como resultado de esto, como habla en detalle en este libro que escribí hace algún tiempo, como resultado de esto, tuvimos el horror del 11S. Pues esa gran lista de cosas que exponía el documento del PNAC han sido justificadas y puestas en acción gracias a este evento. Este es el hombre, en aquella época embajador de las Naciones Unidas, que estuvo haciendo presión para poder invadir Afganistán y el resto del asunto. Es la gente que se esconde tras esto. John Pilger escribió esto de él. Qué apropiado que John Negroponte sea el embajador de las Naciones Unidas. Esta semana él ha revelado al mundo que hay una amenaza contra Estados Unidos que quizás requiera la necesidad de atacar a más y más países. Como embajador norteamericano en Honduras a principios de los años 80, Negroponte hizo la vista gorda en la subvención norteamericana a los escuadrones de la muerte del régimen, conocidos como el Batallón 316, que barrió el mapa cualquier oposición democrática mientras que la CIA dirigía a su contra en una guerra de terror contra el vecino Nicaragua, siendo su especialidad el asesinato de profesores y el degollamiento de mujeres. Esta es la gente que puso en marcha la guerra contra el terrorismo. Después se convirtió en el director de operaciones en Irak y director de la inteligencia norteamericana, y la razón es que existe la versión película de la realidad, Bin Laden, Al-Qaeda, y después está la agenda secreta, hacer lo que haga falta con el fin de que la agenda avance. Después del 11S escuchamos a Bush decir, debemos capturar a Bin Laden, pero esa era la última cosa que deseaban en realidad. Las palabras son de un tipo llamado Michael Springman, cónsul norteamericano en Jeddah, Arabia Saudí, en la época de George Bush padre. Durante mi estancia en Arabia Saudí se me ordenó repetidamente por parte de oficiales de alto rango del Departamento de Estado el crear visados para personas que no cumplían los requisitos para ello. Esto eran esencialmente gente que no tenía ningún tipo de relación ni con Arabia Saudí ni con Estados Unidos. Me quejé amargamente durante mi estancia allí. Cuando volví a los Estados Unidos puse una queja al Departamento del Estado, a la Oficina General de Administración, a la Oficina de Seguridad Diplomática y a la Oficina del Inspector General. Todos me ignoraron. En lo que me estaba quejando fue de hecho un esfuerzo para traer a los Estados Unidos a reclutas seleccionados por Osama Bin Laden para que recibieran entrenamiento en técnicas de terrorismo por parte de la CIA. Una vez acabado el entrenamiento, ellos fueron devueltos a Afganistán para entonces luchar contra los soviéticos. Greg Palast, un periodista de verdad, en su informe en Newsnight
escribió esto. Recibí una llamada telefónica de un alto cargo de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Me contó que aunque siempre ha habido ciertas reticencias en investigar a los saudíes, bajo el gobierno de George Bush la cosa se ha puesto mucho peor. Después de las elecciones se ordenó a las agencias que dieran marcha atrás en la investigación de la familia Bin Laden y de la familia real saudí, y eso enfureció a los agentes. Es el informe de un periodo anterior al 11S, algunos meses antes. Y Robin Cook, el antiguo secretario de Asuntos Exteriores, que desafortunadamente murió de un ataque al corazón cuando aún tenía muchas cosas que decir sobre este tema, dijo en un artículo en el Guardian, justo antes de morir: entre los años 80, Bin Laden fue armado por la CIA y financiado por los saudíes para que hiciera la guerra santa contra la ocupación rusa en Afganistán. Al-Qaeda, que significa literalmente la base de datos, fue originalmente un fichero ordenador con miles de datos de mujahidines que fueron reclutados y entrenados con la ayuda de la CIA para intentar derrotar a los rusos. Ellos crearon el problema para poder ofrecer la solución, que es su guerra contra el terrorismo, que por su misma naturaleza es una guerra que nunca puedes decir que ha acabado. Es una guerra sin final. Y aquí tenemos a Barack Obama, y el hombre que está tras él, el cual es su consejero de política exterior, Brzezinski, es el hombre que admitió públicamente que orquestó la manipulación de la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética, lo que sirvió de pistoletazo de salida a todo este tema. Y ya sea un demócrata o un republicano, del Partido Laborista o conservador, siempre la misma fuerza es la que está dirigiendo el espectáculo. La versión oficial del 11S es una auténtica monstruosidad. Es un insulto a la inteligencia. Y es muy interesante que hoy en día esté saliendo cada vez más gente a la palestra, particularmente en los Estados Unidos, grandes académicos y gente importante de las grandes universidades. Algunas personas claves que están de una manera detallista y escrupulosa desmontando esta versión oficial del 11S, a lo cual he de decir que no es muy difícil de hacer porque la historia oficial es tan ridícula que sus partes no se tienen juntas. Esto es un turbante que se suponía que estaba en uno de los aviones que chocaron en Pensilvania, el vuelo 93. Y ya veis, ni siquiera está sucio. Pero bueno, dijeron que lo encontraron entre los restos del avión y lo exhibieron. También está el tema del pasaporte de los secuestradores, con el cual el FBI convocó una conferencia diciendo que lo habían encontrado cerca de la zona cero y que estaba en uno de los aviones que chocaron contra las torres. Una larga y sucia guerra, dijo Cheney, una guerra sin fin. Y él quiere decir una guerra sin final que justifique el estado orwelliano que se está desarrollando a partir de este momento. ¿Os dais cuenta? Es como un juego mental, y los juegos mentales son emocionales. De una gran manera, problema, reacción, solución es una manipulación de la emoción. Y la emoción más importante que logra que la gente entregue su poder a otros, más que ninguna otra, es el miedo. La gente que tiene miedo de algo dará su poder a otros al pensar que les protegerán de aquello que les amenaza. Cuanto más se nos pueda persuadir para que sintamos miedo, más probable será que aceptemos aparentes soluciones a aquello que tememos. Para lograr esto, ellos tienen que ponernos en un estado de miedo y de supervivencia. Miedo de no sobrevivir, miedo del mañana, miedo de no llegar a fin de mes, de no pagar la hipoteca, miedo de perder tu trabajo, miedo de la economía, miedo del terrorismo, miedo del cambio climático. ¡Oh, Dios mío! Y siendo bombardeados con 1000 razones para temer, esa es la clave del control sobre todas las demás. Pero tenemos una elección, siempre hay una, entre la aceptación de ese miedo, aceptando el estado orwelliano, o bien olvidando nuestra obsesión con el miedo, levantando nuestras cabezas y haciendo algo al respecto. Como por ejemplo dejar de cooperar con la creación de nuestra propia prisión. Desde el 11S, la creación del Estado orwelliano se ha puesto en órbita.
Y como último ejemplo, si vais a cualquier ciudad de Gran Bretaña hoy en día, veréis una media de 300 cámaras. Ahora están hablando del escaneo de retina, huellas digitales, bases de datos de ADN, y esto es el andar de puntillas hacia el totalitarismo. Después del atentado de Londres, pusieron ese cartel por todo Londres: seguridad detrás de los ojos vigilantes. Pero el de la derecha es un póster correspondiente a la época de la Alemania nazi, justificando más control y suprimiendo libertades para proteger a la gente. Esta semana alguien me ha enviado esta imagen de este póster colocado en una pared de autobús en Sheffield. ADN, escupir y salir corriendo. Aún así te pillarán. Todos los autobuses, tranvías y estaciones tienen unidades de testeo de ADN. Escupe a los empleados y podrás ser monitoreado y perseguido. Incluso aunque no sepamos cuál es tu aspecto, tu ficha estará en una base de ADN para siempre. Y te ponen en una base de datos sin cargos, sin ser condenado por nada y sin ser ni siquiera arrestado. Más ejemplos. Vigila a los terroristas entre nosotros. Consigue que la gente se vigile entre sí. Prometo nunca cuestionar ni reclamar mis derechos. Deja de hacer preguntas. Silencio, cállate. Aquí hay una zona de libertad de expresión. ¿Qué te parece? ¿Ves cómo hay libertad? Lo único es que no hay nadie cerca para escucharte. Y de esto se trata. No es algo sacado del Mago de Oz. Quizás ocasionalmente. Esto está ocurriendo delante de nuestros propios ojos día a día. Esto es lo que dijo Hitler para justificar la creación de la Gestapo. Un mal existe que amenaza a cada hombre, mujer y niño de esta gran nación. Debemos de tomar los pasos necesarios para asegurar nuestra seguridad doméstica y proteger a nuestra nación. Y esto es así, casi literalmente, lo que dijeron para justificar la creación de lo que llamaron seguridad doméstica en Estados Unidos. Y ahora estamos hablando de seguridad doméstica en Gran Bretaña, la versión tecnológica de lo que ya hemos visto antes, pero a un nivel global. Hola, ¿veis ahora el elefante en el salón? Y sigo recurriendo a lo mismo. Es un juego mental. Si controlas la mente de alguien, controlas su comportamiento, su percepción, todo. Y lo que está consiguiendo a un nivel más profundo de la mente, y esa es la idea, es lo que esta gente intenta conseguir, es convertirnos en el equivalente de ratas de laboratorio dentro de un laberinto. Han hecho estos horribles experimentos, horribles en mi opinión, donde ellos tienen a roedores corriendo de un lado a otro del laberinto y cuando van por determinados caminos reciben una descarga eléctrica. Y una vez más, otro shock, y cuando esto sucede, finalmente retroceden. Pero llegado a un punto, han recibido tantas descargas que ya no van más por ese camino, y entonces ya puedes desconectar el aparato de descargas porque por ese camino ya no irán más, porque han sido manipuladas para aceptar esa regla y así pasar por el aro. Y lo que nos ocurre cada vez más es que escuchamos como se nos dice que no podemos hacer esto ni lo otro, no podemos decir esto, que es políticamente incorrecto, que es en neolengua censura. No puedes ir ahí, está bien si haces esto. Oh, pero entonces sí, claro, bueno, no, de aquí no pases tal cual. Radares de velocidad, oh, guay, no debo de hacer esto. Y esas son las cosas que van a ir en aumento. Es el equivalente a los shocks de las ratas de laboratorio y de alguna manera, tarde o temprano, caerás en ese estado en el que estás totalmente entregado y en un estado servil. Y esa es la idea. Es un juego mental. Entro en otro tema para cambiar un poco de rumbo. Esta es una frase que se ha convertido en repetitiva, ley internacional. Yo la oigo en todas partes. Escuché a gente en la época de la invasión de Irak que decía que la invasión era un error porque iba en contra de la ley internacional.
De tal manera que si las leyes internacionales dijeran que no hay ningún problema en asesinar a inocentes en masa, entonces estaría bien. No, por supuesto que no. La ley internacional no tiene nada que ver con esto. La inmoralidad. De eso es lo que estamos hablando. Nada de que está contra la ley internacional. Pero, ¿qué es la ley internacional? Es una ley que todo el mundo en el planeta debe de obedecer. Lo que necesitas si quieres centralizar una dictadura global son leyes que todo el mundo en el planeta obedezca. Esa es la razón por la que la ley internacional ha estado presente de una manera tan repetitiva en nuestras vidas, porque ese es el camino que lleva hacia la tiranía. Así que cualquier cosa que pueda ser usada para justificar la ley internacional es buena desde el punto de vista de esta gente. ¿Y qué hay mejor que una guerra global contra el terrorismo? Y así tendremos a la ley internacional protegiéndonos de los terroristas. ¿Y qué hay mejor que la explicación de que el calentamiento global está causado por el carbono? Oh, necesitamos leyes internacionales para afrontar esta amenaza. Pero cualquier cosa en la que esté metido Al Gore es un fraude. Y cualquiera que le eche un vistazo a su recorrido se dará cuenta de esto. Así que vais a escuchar cada vez más sobre ley internacional. Y no solo sobre ley internacional, sino la necesidad de unificar legislación en torno a esto, lo otro y lo demás allá, en estos diferentes países y facetas. Oh, no, hay diferentes leyes en este país que en los demás, así que tenemos que cambiarlas. Tenemos que tener leyes unificadas para construir el Estado central globalizado. Y estas palabras siguen estando tan de actualidad como cuando fueron escritas por un activista antinazi que dijo: primero vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque no era judío. Entonces vinieron a por los comunistas y yo tampoco dije nada porque tampoco era comunista. Más tarde vinieron a por los sindicalistas y no hablé porque tampoco era sindicalista. Finalmente vinieron a por mí y ya no había nadie que hablara por mí. Estamos viendo esto continuamente donde se ataca a ciertos grupos, entonces todo el mundo alega que como no es parte de ese grupo y que no les afecta, simplemente miran hacia otro lado y de esa manera incriminan a unos y a otros y a otros y eso es lo que ocurre. Y de lo que he estado hablando intensamente es que en realidad todo esto no es más que un castillo de naipes. Y de eso se trata. Toda esta construcción de poder global que atesoran no es más que un castillo de naipes, porque depende de nuestra aceptación para consentir que se lleve a cabo. El número de personas que conscientemente trabajan para avanzar esta agenda, comparado con el número de la población global, es infinitamente inferior en la cima de la pirámide. Y ellos solo pueden atesorar ese poder porque se lo cedemos constantemente, cada día. Si alguien presenta una ley y la gente se molesta, pero sigue con sus vidas sin hacer nada al respecto, entonces la gente que ha presentado esa ley le ha robado poder al resto de la población. Cuando la gente ve una ley que es injusta y de alguna manera dicen, por ahí no vamos a pasar, esto no lo vamos a aceptar, esto es fascismo. ¿Dónde está el poder de los que mandan? Si alguien de la Casa Blanca o de Downing Street dice que hemos tenido un debate y hemos decidido que se apruebe esta ley, pero la gente dice, no, no lo vamos a aceptar, ¿dónde está su poder entonces? No tienen poder. Su poder está en que la gente diga, desde luego que es una ley fascista, pero ¿qué le vamos a hacer? Una de las razones por las cuales la ley Potax tuvo que ser cambiada en la época de Margaret Thatcher es porque, por una vez, el efecto de la misma fue sentido por todo tipo de asalariados y de clases sociales. Tanto la clase media como los trabajadores se vieron afectados por esta. Y por consiguiente tuvimos algo parecido a la Unión que se opuso a esta ley. ¿Y qué ocurrió? Pues que tuvieron que cambiarla. Y esto es lo que tendríamos que hacer.
dejar de estar divididos por las clases, la religión, las razas y toda esta basura, y empezar con alguna clase de unidad entre nosotros, porque o bien podemos aceptar al gran hermano, o bien decir que no lo queremos. Pero si no nos unimos y decimos que por ahí no vamos a pasar, entonces, mirad, yo tengo 56 años, creo que ya lo he dicho antes. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? 10 años si tengo suerte. Pero la mayoría de gente de esta sala tendréis que vivir con esto la mayor parte de vuestras vidas. Mis nietos también, mis hijos también. Y no va a ser bueno mirar atrás cuando todas estas estructuras de control estén ya en funcionamiento y tengamos que decir, ojalá hubiera hecho algo al respecto entonces. Una de las cosas que podemos hacer es dejar de unirnos a los malditos ejércitos de una vez. Albert Einstein dijo, los pioneros de un mundo sin guerra serán la juventud que se niega a hacer el servicio militar. ¿Conocéis ese dicho que dice que la gente que declara las guerras nunca van a lucharlas? Si George Bush hubiera estado en el frente de Irak cuando la primera ola fue disparada, la guerra se habría acabado antes de que la segunda fuera disparada. Oh no, pero nosotros declaramos la guerra y vosotros vais a lucharla. Pero más que otra cosa, tenemos que liberar nuestras mentes, porque es verdad que a través de nuestras mentes se controla nuestra aceptación, a través de esta mentalidad de manada que permite que esta clase de cosas ocurran. Una pregunta interesante. ¿Quién decide qué pasa por nuestras cabezas constantemente? ¿Quién decide lo que realmente nosotros creemos? Hay gente constantemente programándonos, constantemente hipnotizándonos para que veamos el mundo de una determinada manera y así nos veamos a nosotros mismos de una determinada manera. Incluso desde edades muy jóvenes ya comienzan a programar sus realidades. Y ahora el tema del microchip. Os contaré una historia rápida sobre microchips. En el año 97, alguien que conozco me llamó preguntándome si me quería reunir con un científico de la CIA en Estados Unidos porque esta persona quería contarme algunas cosas que quería hacer públicas, pero que él no podía hacerlas por razones que más tarde fueron obvias. Así que le conocí. Y él me contó la historia de cómo se unió a la CIA. Él era un gran científico aparentemente que trabajaba en el área del magnetismo. Y en un principio él pensó que estaba sirviendo a su país. En la base de la pirámide la gente cree que está sirviendo a su país, pero él se dio cuenta bastante rápido de que la agenda de la que estoy hablando realmente está siendo llevada a cabo, orquestándose tras el telón. Entonces él se rebeló contra ellos diciendo, ya no voy a trabajar más para vosotros. En ese momento decidió marcharse de casa y tras esto su mente queda en blanco, hasta que se despierta en una especie de camilla médica en una habitación. Y según va recuperando sus facultades, se empieza a dar cuenta de que había algo pegado a su pecho. Según me contaba la historia, se abrió la camisa y en su pecho estaba esta bolsa casi parecida a una de champú, y dentro de ella podías ver un líquido anaranjado. A estas bolsas se les conoce en la CIA como parches. Se dice que alguien ha sido parcheado. Me contó que lo que hacen es manipular el cuerpo para hacer que necesite la droga que hay dentro de estos parches para poder sobrevivir. Cada parche dura 72 horas aproximadamente y después tiene que ser reemplazado por otro. Si no se reemplaza, empiezas a morir de una muerte tremendamente dolorosa. Él me dijo que intentó no usar parches tras ser parcheado y se dio cuenta de que hablaban en serio. Se le dijo lo siguiente, o trabajas para nosotros o te quitaremos los parches. Me contó que hay un gran número de científicos en los proyectos secretos en Estados Unidos y supongo que también por el resto de países que son parcheados por esta razón. Así que intentó hacer público lo que estaba ocurriendo, pero no le fue posible. Lo que me acabó diciendo fue, dile a la gente que si van a decir algo que no, le digan que no a la implantación de microchips, porque incluso gente que se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo, solo ven los microchips como una manera de etiquetación electrónica.
Pero no va de eso. Eso es solo una parte de ellos, el saber dónde está todo el mundo a todas horas. Como dije en el ejemplo anterior, la verdadera razón para el uso de microchips no es que la información vaya del chip al ordenador, es que la información va del chip a la persona. Y esto me lo dijo en el 97, cuando el tema del microchip en la arena pública solo era accesible a un mínimo número de personas. Entonces nadie lo creía. Y hoy ya vemos que se convierte en una realidad tras todos estos años. Me contó que a través de este proceso de microchipear a una persona se consigue que ésta sea manipulable mentalmente, emocionalmente y físicamente desde distancia. Y esa es la idea. Meterse dentro del cuerpo ordenador, por decirlo de alguna manera, y externamente manipular y extorsionar los procesos emocionales y el estado físico del cuerpo. Encontré las películas de Matrix extremadamente interesantes, tienen grandes cantidades de buen simbolismo en su interior. Por ejemplo, cuando el personaje de Morfeo le dice a Neo que es un esclavo y que primero tiene que reconocer que es un esclavo. Ese es el primer paso hacia la libertad. El primer paso a la libertad en este mundo orwelliano es el darnos cuenta de que estamos inmersos en un creciente estado orwelliano. Una vez aceptado eso, entonces vamos a empezar a ver los barrotes y ya nos vemos a nosotros mismos sentados en una celda sin barrotes pensando que somos libres. Ahora podemos empezar realmente a ver los barrotes. Y una vez que esto ocurre, empezamos a plantearnos qué hacer al respecto. Y la próxima cosa que nos plantearemos es que queremos ser libres. Que ya no queremos ser ovejas. Queremos que nos devuelvan nuestras mentes, queremos tener nuestras propias visiones, nuestras propias opiniones, y no aquellas con las que nos bombardean diariamente a través de la educación, los medios de comunicación y todo el resto de fuentes de información. Entonces viene la transformación, donde abres tu mente y rompes con ese hechizo que aún afecta a tanta y tanta gente, el hechizo hipnótico de ver el mundo de una determinada manera. Cuando te das cuenta, empiezas a transformar tu realidad y llegas a la conclusión alucinante, que ya un número de científicos importantes han llegado, y es que este mundo que pensamos que es físico es tan solo una ilusión. Es una ilusión. No existe el ahí fuera en términos de cosas físicas que perseguimos en el exterior. Lo que existe ahí fuera tan solo son campos de frecuencia que decodificamos en una especie de realidad holográfica que solo existe en nuestras mentes. Y funciona exactamente igual como una televisión. El único lugar donde existe la televisión, tal y como la percibimos, programas e imágenes, es en la misma pantalla. En cualquier otro lugar la televisión son campos de frecuencia y circuitos electrónicos. El único lugar donde existe Internet, tal y como lo entendemos, gráficos y textos y páginas web, es en la pantalla del ordenador. En cualquier otro lugar son solo circuitos electrónicos, etc. Nuestra realidad es una realidad que decodificamos a partir de campos de frecuencia, transformándolos en un mundo físico aparentemente, pero solo es una ilusión holográfica. Por consiguiente, si alguien sabe que la realidad funciona de una determinada manera, pero el resto de la población no tiene ni idea de que funciona así, este conocimiento se convierte en algo extraordinariamente poderoso para poder manipular la manera en que percibimos la realidad desde un punto de vista de las masas. Las fotos, que son muy simples, son en realidad fotos planas sobre un papel, las cuales parecen tridimensionales por la manera en que nuestro cerebro las interpreta. Este color rosa es el mismo en ambas líneas, pero nuestro cerebro lo interpreta como diferentes colores por la influencia de los colores que tiene alrededor.
La mayoría de gente leería aquí un pájaro en el arbusto, porque eso es lo que parece decir, pero realmente dice un pájaro en el arbusto. El cerebro lo ha decodificado en base a lo que piensa que debería estar ahí. La mayoría de gente leería optical en la parte de arriba, pero otros leerían ilusión. Algunos verían en la parte de abajo bueno y otros verían malo. De esa manera es en la que nuestro cerebro decodifica la realidad. Estos son ejemplos muy simples, pero el tema se vuelve más complejo. Einstein dijo, la realidad es una ilusión, pero una ilusión persistente. Este mundo que pensamos que es de alguna manera infinito, es como un canal de televisión holográfica. En el espacio que estoy ocupando ahora mismo están todas las frecuencias de estaciones de televisión y de radio emitiendo en Oxford. Y yo no puedo verlas y ellas no pueden verse entre sí, porque operan diferentes ondas de frecuencia. Si consigues una televisión o una radio y sintonizas una de esas ondas, bingo, ya tienes conexión con esa estación. Esa es ahora tu realidad. Mueve el dial a otra estación y tendrás una nueva realidad. Pero la estación anterior no ha dejado de emitir. Está emitiendo exactamente igual que lo hacía antes. Simplemente ya no está sintonizándola. Estos cuerpos físicos nos aprisionan dentro de un rango de frecuencias a través del cual percibimos la realidad en la cual llamamos mundo físico. En el mismo espacio que estamos ocupando hay otros infinitos números de frecuencias de otras realidades y nosotros mismos, en términos de conciencia, también somos infinitos. Pero cuando trabajamos a través del cuerpo físico, nuestra conciencia infinita y en cuanto empiezas a identificar a este cuerpo, este ordenador biológico con todo lo que somos, te ves rápidamente aprisionado en esta cárcel de los 5 sentidos. Pero una vez que te das cuenta de que eres conciencia teniendo una experiencia a través de este cuerpo físico, tu mente se empieza a abrir y comienza a aceptar que somos infinitos y no solo Pepe García o Manolo Pérez o alguien que no tiene poder, que tan solo es un espectador. Hay un maravilloso cómico norteamericano, no sé si alguien le conoce, Bill Hicks. Él era un genio. Él dijo esto como parte de una broma, pero era un hombre muy profundo. Toda la materia es meramente energía condensada en una lenta vibración. Todos nosotros somos conciencia experimentándose a sí misma subjetivamente. No existe tal cosa llamada muerte. La vida es solo un sueño y nosotros somos la imaginación de nosotros mismos. La clave para el control de las masas es la manipulación de la imaginación de lo que somos nosotros mismos. La manipulación de cómo decodificamos la realidad en la percepción del mundo que vemos. La gente dice, ver para creer. En realidad es creer para poder llegar a ver, porque nuestros sistemas de creencias afectan a la manera por la cual nuestro cerebro decodifica la realidad. Hay muchas investigaciones en este campo que demuestran que esto es correcto. En palabras de William Blake, si las puertas de la percepción fueran abiertas, todo le parecería al hombre como realmente es infinito. Pero a través de las lentes del cuerpo físico, particularmente del manipulado, para nada tiene ese aspecto. Más bien parece que todo está desconectado entre sí y que no existe la unidad de las cosas. Y como dijo H.M. Tomlinson, vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Y como ellos tienen la capacidad de manipular la manera en la que la gente ve el mundo, ellos nos animan a ver el mundo en un estado de división, de separación. Estoy separado de ti, no tengo ningún tipo de conexión contigo y solo hay espacio vacío entre nosotros. Ahí es donde desaparece la unidad y entras en un estado de supervivencia y de sálvese quien pueda, competición, debo ganar, división. Pero cuando todos somos una sola conciencia experimentándose a sí misma subjetivamente, lo que hacemos es crear esa experiencia a través de diferentes formas físicas. Pero somos una sola conciencia que ha sido puesta en guerra consigo mismo
por la manipulación del divide y vencerás y todas estas otras técnicas. El cuerpo es un ordenador biológico que tiene la habilidad de pensar por sí mismo a un nivel muy alto. Y si caemos en lo que yo llamo conciencia corporal, donde solo percibimos la información a través de los 5 sentidos, entonces nos quedamos atrapados en ese nivel de conciencia corporal y solo se puede percibir este mundo físico y ver el mundo en términos de separación, de división, de desunión. Pero cuando nos volvemos conscientes, entonces lo vemos todo como si fuera una sola cosa. Somos todos expresiones de los demás. Descartes, hablando de la identidad propia, dijo: pienso, luego existo. Yo sugeriría proceso, luego existo. Porque estos ordenadores nuestros son programables. Puedes programarlos para decodificar la realidad de tal manera que encaje con tu agenda. Y así ha sido hecho. Como ejemplo, alguien como Paul McKenna, y algunas cosas sencillas de las que hace, es programar el cerebro para decodificar la realidad de manera manipulada y programada. ¿Habéis visto este programa de televisión hace algunos años donde tienes este tío Hammond en este coche de juguete hipnotizado para creer que estaba conduciendo un verdadero Porsche 911? Cuando este tío choca contra él con el otro coche de juguete, él reacciona como si esto estuviera pasando en su coche real. Hay muchas otras cosas que él ha logrado bajo la hipnosis. ¿Por qué? Porque ha implantado en esa mente una creencia que ha dictado la versión de la realidad para que encaje con esa creencia implantada, pasando a una gran escala. La raza humana abrumadoramente está bajo hipnosis de grupo, programada para verse a sí misma en el mundo de una manera determinada. La humanidad está dormida y cuando la gente empieza a entenderlo y a ver el mundo de esta manera tan diferente, usan ese término. Ellos dicen: me he despertado. Exactamente. Hemos despertado del trance al que hemos estado sometidos. ¿Y cuál es el mayor hipnotizador del planeta Tierra? La caja de la esquina de la habitación, la televisión, que está constantemente diciéndonos qué es correcto tomar como real, posible, verdadero, falso, moral, inmoral, en qué creer. Y es hipnosis. Eso es lo que es. Y no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Cuando vemos el mundo solo a través de los 5 sentidos, porque yo soy tan solo Manolo Pérez o Pepe García y caemos en la conciencia de cuerpo aislado, entonces entramos en una caja de limitación. Y cuando dejamos de conectar con los altos niveles de nuestra conciencia y dejamos de observar el mundo desde ese punto de vista, solo nos queda un lugar donde ir para averiguar quiénes somos y la naturaleza de la realidad. Y ese lugar es ahí fuera, a través de los ojos y los oídos. ¿Y quién controla eso? Los medios oficiales, el sistema de educación. Mételos dentro de una caja, atrápalos en la conciencia corporal y entonces programa el ordenador para que vean el mundo de tal manera que encaje con tu agenda. Conócete a ti mismo. ¿Cuánta gente ni siquiera se ha parado a pensar en eso? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Esto es algo relacionado con las experiencias cercanas a la muerte y sobre la gente que ha experimentado todo esto. Y pensé que esta en concreto era especialmente brillante. Esto es lo que una persona dijo que le ocurrió. Todo desde el comienzo, mi nacimiento, mis ancestros, mis hijos, mi mujer, todo se une simultáneamente. Vi todo lo relacionado conmigo y con todo aquel que estuvo relacionado conmigo. Vi todo lo que ellos pensaban ahora, lo que estaban pensando en aquel momento, lo que pasó con anterioridad, lo que está pasando ahora. No existe el tiempo, no hay secuencia de eventos, no existe esa cosa llamada limitación, ni de distancia, ni de periodos, ni de tiempo, ni de lugar. Yo podía encontrarme en cualquier parte que quisiera simultáneamente. ¿Cómo puedo afirmar algo así? Porque él fue liberado de las lentes del ordenador corporal que nos atrapa dentro de este estrecho margen de frecuencia llamado luz visible y que pensamos que es todo lo que es y que es tan solo una infinitésima fracción del espacio que nos encontramos ahora mismo. Eso es lo que somos. Pero miran lo que nos hemos permitido convertirnos al ser endoctrinados en qué podemos creer y qué podemos percibir. Vivimos en el equivalente del Internet holográfico,
como me he permitido llamarlo. El mundo parece muy sólido, pero entonces te dicen que está lleno de átomos que no tienen solidez. ¿Y cómo es eso posible? Porque esta es solo una ilusión. La solidez es decodificada. Estamos decodificando el equivalente de un Internet sin cable. A mi alrededor y de todo el mundo ahora existe algo parecido a un Internet sin cables y estamos decodificándolo en una realidad holográfica a la que llamamos el mundo. Así es, somos emisores y receptores de información. Y si puedes manipular al ordenador, entonces puedes manipular aquello que percibe y a lo que accede. Uno de esos chamanes que salen en los tabloides y de los que la gente dice, oh, es un brujo, es estúpido, primitivo. Pues uno de esos dijo, somos perceptores, somos conscientes, no somos objetos, no tenemos solidez real, somos ilimitados. Nosotros, o preferiblemente nuestra razón, olvidan esto y por consiguiente nos atrapamos a la totalidad de nosotros mismos en un círculo vicioso del cual extrañamente salimos durante nuestras vidas. Somos conciencia, eso es lo que somos. Y la idea de los manipuladores es limitar esa conciencia tanto como sea posible, de tal manera que solo nos veamos a nosotros mismos en términos de limitada separación. Vivimos en un mundo y universo holográfico. Bueno, esto es una huella holográfica, básicamente es un campo de frecuencias, pero cuando pones un láser sobre él, bingo, se convierte en una forma tridimensional aparentemente sólida. Este es el mundo en el que vivimos. De nuevo, los hologramas pueden aparecer tan sólidos como tú y yo. Está bien, eso es bueno, porque nosotros somos hologramas a un nivel físico. Eso es lo que decodificamos, eso es la realidad. La realidad son campos de frecuencias que decodificamos en este mundo llamado físico. En las películas de Matrix, Neo veía a la gente de manera normal, pero cuando atravesó por su transformación a nivel de conciencia superior, empezó a ver a gente de esta manera, de la derecha. ¿Por qué? Porque así somos en la realidad, en un nivel físico superior, y la manipulación de cómo vemos el mundo es la manera en la que se nos controla. Este es un fantástico libro que recomiendo llamado El universo holográfico, y hay una maravillosa historia en él que resume muy bien lo que estoy tratando de explicaros. El escritor Michael Talbot habla de algo que experimentó cuando su padre dio una fiesta y contrató a un hipnotista para dar un espectáculo durante ella. Lo que básicamente consiguió es que la gente se comiera una patata cruda creyéndose que se trataba de una manzana. ¿Cómo lo logró? Él implantó la creencia a la persona en cuestión de que se estaba comiendo una manzana y el cuerpo humano no capta el sabor directamente desde la lengua. La señal pasa antes por el cerebro, el cual decodifica el sabor. La creencia implantada decodifica el sabor de la patata como si fuera el de una manzana y así la persona saborea una manzana y no una patata. Pues este individuo llamado Tom, cuando estaba a punto de sacarle del estado de trance, o como lo quieras llamarlo, le dijo el hipnotista, cuando te despierte Tom, no vas a ser capaz de ver a tu hija en la habitación. Y antes de hacer esto, él trajo a su hija, Tom estaba sentado, y la puso justo enfrente de Tom de tal manera que él veía a través de su ombligo. Entonces le saca del trance en apariencia y le pregunta, ¿puedes ver a tu hija, Tom? Tom echa un vistazo alrededor y dice, no, ella no está aquí. Ella se ríe, pero Tom no puede verla. El hipnotizador se coloca detrás de su hija y le pregunta, ¿qué es lo que tengo en la mano, Tom? Tom le dice, un reloj. Era muy obvio para Tom, aunque su hija se encontraba entre Tom y el reloj. El hipnotizador le pregunta a Tom, hay una inscripción en el reloj, ¿qué es lo que pone? Tom lee la inscripción a pesar de que su hija le bloquea la vista. Si yo ahora mismo cuento esto dentro de los límites oficiales de lo que es posible o no y de cómo funciona este mundo, la gente me dirá, es imposible. No lo es en realidad. El único lugar donde existía aquella habitación de una forma física, holográficamente, era en la realidad decodificada de Tom. El hecho de colocar en la mente de Tom la creencia implantada de que su hija no se encontraba en ese momento en la habitación hizo que su cerebro dejara de decodificar el campo de energía de la hija de forma
holográfica. Así que para él, el resto de personas en la habitación estaban ahí hablando holográficamente para poder verlos físicamente, pero no su hija, ya que no estaba decodificándola. Este es exactamente el mismo tipo de funcionamiento que está ocurriendo en China, donde a la gente no se le permite acceder a grandes cantidades de información en Internet y se les bloquea el acceso por medio de firewalls. Y eso es lo que hace el sistema de creencias, bloquear la percepción. Es por eso que se nos bombardea diciéndonos creed, 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 creed en la división en lugar de la unidad. Entonces así es como terminamos. Acabamos atrapados en burbujas de conocimiento parcial en lugar de llegar a ser los seres libres multidimensionales infinitos que en realidad somos. Mediante la manipulación de los ordenadores biológicos pueden llegar a distorsionar enormemente la manera en la cual se decodifica y se percibe la realidad correctamente. Y esto se consigue no solo mediante el uso del miedo, sino a través del uso de muchas otras cosas que nosotros y nuestros hijos consumimos diariamente. ¿Y qué es el cuerpo humano? Es un fenómeno electromagnético a este nivel en las 3 dimensiones. ¿Y qué hacemos con él? Lo llenamos y bombardeamos con influencias electromagnéticas que modifican su equilibrio y de esta manera distorsionan su eficiencia para decodificar la realidad. El aspartame, por ejemplo, este endulzante es un supresor de las capacidades cerebrales. Lo llaman toxina excitante, entre otros mortales nombres. ¿Y sabéis quién lo sacó al mercado? Donald Rumsfeld, cuando él era director de la farmacéutica Searle e hizo una fortuna vendiendo los derechos del producto a Monsanto. El flúor, otro supresor cerebral y toxina excitante para desestabilizar nuestra habilidad de pensar correctamente y con eficiencia. Esto es lo que un químico escribió en 1954 sobre el flúor, que hoy se encuentra en muchas de las reservas de agua potable por todo el mundo. En los años 30, Hitler y los nazis alemanes envisionaron un mundo que sería dominado y controlado por una filosofía nazi llamada pangermanismo. Los químicos alemanes trabajaron en un ingenioso plan muy a largo plazo para el control de las masas, el cual fue remitido y adoptado por el alto estado alemán. Este gran plan consistía en controlar a la población de un área particular a través de la medicación masiva de los suministros de aguas potables. A través de este método, ellos podrían controlar la población de áreas enteras, reducir la población mediante la medicación del agua que podría inducir a la esterilidad de mujeres. En este esquema de control de las masas, el fluoruro de sodio tenía un papel protagonista. Tenemos a Monsanto tras el aspartame, pero también detrás de la comida modificada genéticamente. ¿Y qué es la comida genéticamente modificada? Pues su objetivo es modificarnos genéticamente a nosotros. Las vacunas, es más de lo mismo. Todas estas cosas están saturando los sistemas del cuerpo y no solo el sistema inmunológico. Las influencias electromagnéticas también lo hacen. Todo para reducirnos a una fracción del potencial que podríamos llegar a ser y así convertirnos en personas robóticas. Pero nunca nos someteremos a eso. Eso es China hoy en día. Y esto es Alemania en los años 40. Ellos quieren que suceda esto en una escala masiva. Somos conciencia infinita que funciona a través de nuestros cuerpos para tener esta experiencia vital, pero hemos sido manipulados para identificarnos tan solo con nuestro cuerpo y de esta manera hacernos pensar en términos de limitación. No puedo, nunca podré, y así inculcarnos la división con nuestra verdadera compañera, la conciencia infinita. Einstein dijo, no puedes resolver problemas con el mismo nivel de conciencia que los ha creado. Y eso es lo que intentamos hacer constantemente. Si un partido político crea una crisis y la oposición dice nosotros lo solucionaremos, pero intentan hacerlo con el mismo nivel de conciencia usado por los que crearon el problema original, el resultado es que el problema se vuelve aún más grande. Así que, a menos que pasemos por una expansión de la conciencia y empecemos a ver el mundo y a nosotros mismos de una manera muy superior a la cual ahora mismo nos vemos, no hay ninguna posibilidad de que podamos detener lo que está sucediendo, porque no puede resolver los problemas con el mismo nivel de conciencia que los ha creado. Y esta gente que identifica la conspiración al nivel de los 5 sentidos y van y te dicen debemos detener las armas de fuego para luchar contra los Illuminati, ellos no van a resolver el problema con el mismo nivel de conciencia que los ha creado. No hay camino hacia la paz es el camino.
Ese es el nivel de conciencia con el que debemos empezar a trabajar. Tú debes de ser el cambio que quieres ver en el mundo, dijo Gandhi. Martin Luther King dijo, la cobardía pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es políticamente aceptable? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es lo correcto? Y llega la hora en la que una persona debe de tomar una posición que ni es segura, ni es políticamente aceptable, ni es popular, pero debe de ser adoptada porque es lo correcto. Y si yo tuviera que arriesgar a decir algo que pensara que va a cambiar este mundo dramáticamente, diría que empezáramos a hacer lo que realmente sabemos que es lo correcto y parásemos de hacer lo que creemos que nos conviene a nosotros en ese instante. Porque esas son las decisiones que nos encierran en esta prisión de la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias para mí, para mí, para mí? No. ¿Qué es lo correcto hacer en esta situación? Pero ¿cuáles son las consecuencias para mí? Pero si de una vez hiciéramos lo que sabemos que es correcto, en lugar de lo que pensamos que es conveniente para nosotros, entonces este mundo se transformaría por las consecuencias que vendrían de este cambio. La injusticia en cualquier lado es una amenaza a la justicia en todas partes, dijo Martin Luther King. Y este es un antídoto contra el divide y vencerás. Oh, no me importa la injusticia contra ti, no me importa la supresión de la libertad de expresión contra ti, porque en este momento yo me siento tratado justamente y con la libertad de poder decir lo que pienso. Y de esa manera, primero vinieron a por los judíos y yo no dije nada porque no era judío, etc. Tenemos que empezar a levantarnos a favor de los derechos de la libertad de todo el mundo, incluso y a pesar del asombro de muchos, también a favor de aquellos con los que no estamos de acuerdo. Entonces puede que tengamos algún tipo de oportunidad de vivir en una sociedad libre y no en un estado orwelliano, transformándonos desde esta sociedad a esta otra sociedad. Y ya es hora de elegir porque, como ya he dicho, esto está avanzando a cada minuto. Y finalizaré con esta cita de Bill Hicks, un gran hombre cómico norteamericano que murió a la edad de 33, creo. Él solía acabar sus espectáculos así, hablando de la vida, porque se dio cuenta de que todo es una ilusión y nosotros nos quedamos atrapados pensando que la ilusión es real. Y las ilusiones solo pueden controlarte cuando piensas que son reales. Una vez que sabes que la ilusión es ilusión, puedes empezar a jugar y a divertirte con ella. Pero si piensas que es real, ahí es donde te atrapa. Él solía decir lo siguiente sobre la vida. La vida es como una vuelta en una montaña rusa. Cuando te subes en ella, piensas que es real, porque así de poderosas son nuestras mentes. El viaje nos lleva arriba y abajo, vuelta tras vuelta, hay sustos y gritos, y es de color muy, muy brillante y muy ruidoso. Y durante un rato es divertido. Y hemos estado en este viaje por mucho tiempo, pero llegado a un punto te empiezas a cuestionar, ¿es esto real? ¿O es tan solo un viaje? Solo una ilusión que hemos creado. Y otros que recuerdan que ya han subido antes a este viaje nos dicen, no tengáis miedo, tan solo es un viaje. Pero matamos a esa gente. ¡Dispárale! He invertido demasiado en este viaje, dispárale. Mira el coche que tengo y mi cuenta bancaria y mi familia. Esto tiene que ser real. No es tan solo un viaje. Pero siempre matamos a esa buena gente que intenta decirnos que es solo un viaje y dejamos que los demonios tomen el control, pero no importa porque solo es un viaje y podemos cambiarlo cuando nos venga en gana. Nada de trabajo ni ahorros de dinero, es simplemente una elección entre miedo y el amor. Y eso es lo que es. Miedo y amor. Vivimos en un mundo creado con esto. Y solo transformaremos el mundo con esto otro. Os daré otro ejemplo rápido de a lo que me refiero. Cuando alguien me pregunta, ¿qué estamos haciendo al respecto de este estado orwelliano del divide y vencerás, las guerras y el resto? Esto te dice, necesitamos una reunión para discutirlo, necesitamos más tiempo, tenemos que ir a manifestaciones, tenemos que reunir al Consejo de Seguridad de la ONU. ¡Qué complejo! Pero esto otro nos dice, debemos amarnos los unos a los otros. Y a partir de aquí, el resto vendrá solo. Y mientras esto gobierne,
Unos pocos controlarán a las masas, pero cuando esto otro nos gobierne, entonces y solo entonces nos llamaremos libres. Gracias por vuestro tiempo.